Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Vanessa Lazo Giraldo, estudiante de la Fundación Universitaria Uniclaretiana del Programa de Trabajo Social, tercer semestre. ¿Cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Osvaldo Galeano, soy sabedor de la comunidad música de Voce y trabajo en el Jardín Ovarroa como sabedor de música y danza. Gracias. Bueno, señor, a continuación le realizaré las siguientes preguntas para un trabajo de investigación de la comunidad indígena muisca de Bosa, para la asignatura de Antropología Social y Cultural de la docente Karen Dayana Nieves Gámez. Bueno, para ustedes, ¿cómo es la cultura muisca? Bueno, la cultura muiscana nace a través de unos usos y costumbres de un territorio, ¿sí? Es el 100% matriarcado, ¿sí? Vivimos de la agricultura, en su tiempo vivíamos de la agricultura y de pronto de la ganadería, ¿sí? Éramos tejedores. ¿Sí? En su tiempo aquí en el territorio era el tejido lo que mandaba como la parada y la agricultura. Gracias. Em, ¿Cómo era la cultura muisca antes y en la actualidad? Como era antes, pues antes lo que le decía antes era mucho campo, pocas casas. ¿Sí? Se vivía lo que le estaba diciendo ahorita de la ganadería, la agricultura, y se hacían trueques para la alimentación y para de pronto los sembrados. ¿Sí? Ahorita cambió pues todo sus costumbres cambiaron pues porque ya no se puede cultivar, ¿sí? Ya los animales no se pueden tener, entonces la mayoría de gente pues les tocó asumir un trabajo diferente, que primero fue la construcción. Y después ya fueron basándose en diferentes formas de vivir, por ejemplo la carpintería, no sé, de la pintura, sí, diferentes cosas que se llegaron y pues ya se basaron fue en otras cosas, pero en el tiempo antes era lo que decía, el tejido, la ganadería, la agricultura, que era lo que más se hacía ahí. Gracias. Bueno, ¿cómo estaba conformada la comunidad muisca antes? La comunidad música antes se conformaba desde la familia, ¿sí? Eh, lo que le digo, siempre mandaban las mujeres. Todos, el primer aprendizaje es de la mamá, ¿sí? Y antes se dejaba el apellido de la mujer porque pues era la que mandaba esa familia, entonces los apellidos no se partían por esa parte. Después de que llegó el español, pues cambiaron y el hombre dio el apellido, pues la mayoría de personas pierden el apellido de la comunidad y así se han perdido muchos, Elena. no se llaman, ¿cómo es? Se me olvidó, ¿cómo es que es? No, comun, comuneros, sí, exactamente. Se pierden muchos comuneros del territorio, ¿sí? Por tener el apellido del papá. Ya ahorita que hay una comunidad ya formada, está regida por el gobernador, el vicegobernador, el alcalde mayor, el alcalde menor, y los alguaciles, que son 4 alguaciles que son los que manejan en cabeza toda la comunidad, ¿sí? Y ya vienen las familias comunitarias, vienen también unos líderes comunitarios, vienen manejando las diferentes procesos que están dentro de la comunidad. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene para ustedes la familia y la unión entre dos personas? ¿Qué importancia? Mucho, ¿sí? Antes se hacía respetar ese proceso de familias porque para nosotros la familia es una unión. ¿Sí? Y todavía se guarda ese respeto, ¿no? Cuando nos reunimos en la comunidad, cuando es una fiesta, nos reunimos la familia son todos los hijos, los nietos, bisnietos y toda la descendencia. Entonces póngase que cada familia cuando se reúne son más o menos 100, 200 personas que se reúnen a celebrar esa fiesta. ¿Sí? Ahorita
se va a celebrar el Xiscachiazue, y es donde se reúnen todas las familias de la comunidad y se reúnen en ese saber que nos brindaron los viejos, que de pronto es agradecerle a esos cuatro elementales, ¿no? Al sol, al agua, a la tierra y al viento por tenernos con vida. Le agradecemos porque Dios puso esos elementales para que nosotros pudiéramos estar aquí y pudiéramos de pronto aprender más del proceso de la vida, ¿no? Entonces ahí en ese encuentro es donde encontramos todas las familias y se le da ese gran saber, y se le agradece a la vida pues por esas familias que todavía tienen. En la pandemia se fueron muchos, pero de todas maneras siguen las costumbres del territorio, ¿no? Sí, muy chévere. ¿Cómo es la educación que reciben los niños de la comunidad y en qué se centra? A ver, hay dos, nos ha costado trabajo de pronto impartir una educación. Hace mucho tiempo pues nos impartían la educación occidental, ¿no? No estamos en contra, porque es necesaria, sí, es necesaria la educación occidental, pero también tenemos nuestros usos y costumbres que no se pueden perder, y estamos trabajando una educación propia. Donde yo estoy en la Casa de Pensamiento Bagua, se manejan unas costumbres propias con los niños desde 6, allá los cogí desde 3 meses hasta 5 años, ¿sí? Entonces allá les enseñamos unas tradiciones en la cual se maneja todo el legado, desde los sonidos, desde la danza, desde la música, desde el diferente tejido, desde la agricultura, desde la misma política que se maneja en la comunidad, ¿no es cierto? Porque ahorita la mayoría, si no es política, pues es berraco salir en esta vida adelante. Entonces todo eso se desglosa en diferentes temas, ¿no? Entonces la educación se imparte desde esas costumbres que nos enseñaban los abuelos, y la importancia de por qué era la agricultura, de cómo era que se cogía la papa, de por qué se sembraba la papa, en qué se parece un árbol a una persona, en qué se parece un animal a una persona. Y todas esas connotaciones se le van enseñando al niño, se le enseña los beneficios, para qué sirven las plantas, si son medicinales, en qué le puede servir a su vida, qué le puede servir esas. Si ejemplo vamos a la parte de las plantas que de pronto generan una adicción, entonces le enseñamos a los niños por qué son las adicciones, qué hacen las adicciones, qué es lo que, cómo se le tiene respeto a esa planta para que el niño no caiga en esas falencias que ahorita pasan de drogadicción, ¿no? Entonces como que se les imparte un mensaje antes de que el niño llegue a esa etapa de pronto de los 13, los 10 años, cuando empieza a conocer y ya sepa cómo actuar cuando encuentre esa planta, ¿no? Entonces se les adelanta el camino. Entonces como que esos usos y costumbres son necesarios enseñarlos, y lo mismo a la mujer, ¿no? A la mujer se le enseña a través del paso, también se le enseña cuando les va a llegar la luna, las mujeres mismas se sientan con su uso, con sus usos y costumbres, y ellas mismas hacen su proceso y se sientan con las niñas y les enseñan todo lo que una mujer desarrolla desde niñez hasta ser una mujercita. Entonces es muy valioso todo eso nosotros lo enfocamos dentro de toda esa enseñanza tradicional que tenemos, y pues que no queremos que se pierda, ¿no? Muchas gracias. ¿Existe un lenguaje muisca? A ver, existe, de pronto sí existe, pero ha sido difícil volverlo a recuperar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere manipular de una u otra forma ese lenguaje, ¿no? Entonces no falta la persona que sea estudiada y que se metió en lengua y de pronto quiera ponerle su H, o quitarle una lengua, quiere quitarle una palabra, quiere quitarle una letra, quiere hacer unos sonetos de pronunciación, todo es diferente. Entonces eso hace que como que la lengua, así esté, no perviva, porque usted la está reformando, ¿no? Somos nosotros somos 5 comunidades, y cada una, 2 comunidades ya han sacado el muiscubún,
de diferente forma, diferente pronunciación. Entonces le cambian, entonces lleva una H o no lleva H, y unas pelean porque lleva H, otras porque lleva Z, otras... Entonces eso hace que de pronto la comunidad de Bosa no se haya enfocado mucho en la lengua. Más bien de pronto nosotros hemos enfocado en los lenguajes visuales que existen en el territorio, como en mismo Bosa, ¿no? Boxa es, si nos vamos a la tradición, Boxa es la luz, es el avos cuando no empezó a salir. Es decir, cuando vino el Bim Bam, en nuestra tradición, el Boxa salió de ahí, por eso es oscuridad, es el número 2. ¿Sí? Entonces Boxa en nuestra lengua es oscuridad y viene siendo la oscuridad, es el pensamiento. ¿Sí? Muchos dicen que la oscuridad es el negativo, para nosotros Boxa es la forma de pensar, por eso es algo que decían los abuelos, ¿no? Consúltelo con la almohada. Y la única forma de consultarlo es sentarse usted misma, cerrar sus ojitos y mirar en esa oscuridad qué es lo que padre y madre le trae en información. Entonces para nosotros es el Boxa, es cómo usted tomar una decisión, cómo consultar, ¿sí? Y Boxa es oscuridad. Y también es el cercado de las mies, que es lo que encuentra en el territorio, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros si nos desplazamos hasta esta Chía, esta Soacha, ¿sí? Entonces el lenguaje está disperso en toda la zona de Bogotá, ¿sí? El lenguaje está ahí y está escrito, ¿no? Entonces no podemos decir que no está, que no existe, existe, porque nuestros ancestros lo dejaron esparcido por territorios, ¿no? En Fusa, ¿sí? Fusa, Chipacón, todos esos son lenguajes, y el lenguaje muisca, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? El mismo maíz es lenguaje muisca, ¿sí? Entonces si uno se pone a expulgar cada palabrita, tiene un porqué, tiene para qué es, y ahí está nuestro lenguaje escrito, ¿no? Está nuestro lenguaje y para qué sirve. Entonces, inclusive los españoles utilizaron lenguaje para hacernos quedar mal, ¿no es cierto? Entonces a las mujeres les decían, ¿cómo es? Las guaches, ¿sí? Y las guaches para nosotros es la mujer guerrera, la mujer que cose, la mujer que mete la cabeza por sus hijos. Pero entonces el guache para ellos, la mujer guache es una persona mala, una palabra mala, ¿sí? Entonces todo lo contrario, entonces quisieron de pronto borrar nuestro lenguaje, pero está escrito ahí, en todos esos dialectos de pronto negativos y jergas que se ven en muchas palabras en lo de español, está nuestro dialecto. Entonces pues toca seguir trabajando y toca seguirlo mirando a ver cómo llega al territorio, ¿sí? Nosotros pensamos que a través de la espiritualidad es que llega esa lengua, y por eso existe nuestra casa ceremonial en Bosa, ¿no es cierto? El Cusmuy, y ahí es donde nos sentamos de pronto con los sabedores a enviar ya poner esa palabra para que llegue y que padre y madre la amanezca, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿cómo eran sus procesos económicos? Existió el trueque, ¿cierto? Entonces, enfocado en eso, ¿cómo es ahora? Lo que estamos hablando ahorita, sí existió el trueque, lo que le decían. Mi abuela era una de las personas que en la casa sembraban maíz, sembraban una clase de verdura o de grano, ¿no? Y se iban al centro a venderlo. La mayoría, por ejemplo, tejía, ¿no? Entonces tenían sus chivas. Mi abuelita ahí, lo que nosotros recordamos que hilaba, y la forma de hilar era muy diferente a lo que ahorita se lleva, ¿no? Y sus tejidos eran muy diferentes, entonces lo que hacían era hilar, llevar la lana y pronto llegar al centro en la Plaza España, que le decían ellos, y a intercambiar por alimentos o por diferentes artículos que necesitaran ellos en ese tiempo. Ahorita, en este tiempo, la plata como que ha echado eso hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces todos quieren tener el dinero, ¿no? Y para nosotros lo vemos ese dinero lo vemos, pero lo vemos de pronto en nuestras herramientas que tenemos a través de que nos han dejado los viejos, ¿no?
Entonces de pronto, así como yo trabajo, aprendí la carpintería, y ahí en ese trabajo aprendí a tallar, aprendí a hacer muebles. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es a sacar una artesanía para poder llevarla y verla vender en diferentes lados. Estamos tratando de sacar y clasificar esa artesanía, ¿no? Mejorarla, ¿no es cierto? Así mismo pasa con las personas que manejan todo su tejido. ¿Sí? Están tratando de perfeccionar sus tejidos, las personas que manejan y hacen prendas, entonces están tratando de mejorar eso para poder tener una comercialización de productos que sean comercializados y sean mejor pagados en el territorio y si puede en lo internacional, ¿no es cierto? Entonces de esa forma es que estamos tratando de visionarnos en la comunidad, por eso es que a los niños se les está impartiendo también el tejido, se les están enseñando, se les está haciendo diferentes formas para que ellos fortalezcan esa parte y poder sacar un grupo de personas que estés profesionalmente eh, manejando toda esa artesanía y que sea de un producto bueno, ¿no? Entonces como que de esa forma estamos trabajando esa parte comercial con la comunidad y que se vuelva productiva para el territorio y para nosotros como comunidad. Entonces lo vemos desde ahí, la parte económica la vemos es desde el hacer, ¿sí? No la vemos desde pronto de seguir explorando, ¿sí? Hay claro que hay muchos hombres que se han ido, lo que le dije, se han metido en su papel de constructores, otros son, ¿cómo se llama? Albañiles, otros manejan lo de la electricidad y se han profesionalizado en eso, ¿sí? Como de pronto hay también comuneros que también ya han sido profesionales, ¿no? En la comunidad ya hay doctores, ya hay abogados, entonces ellos también dentro del territorio, dentro de la comunidad, están peleando por todo el territorio que se perdió aquí y que de pronto no queremos que de pronto se siga perdiendo, sino muchas veces mejorarlo, ¿sí? Y que sea para la gente que está ahí, para nosotros mismos, se vuelva un territorio de abundancia, ¿no? Que prevalezca de pronto la parte natural que es necesario para nosotros, para eh, los pulmones, que es lo que ahorita nos está pegando duro, ¿no es cierto? Ya no podemos respirar pues por la misma contaminación que hay, entonces se está peleando por eso, con las mismas personas que han sido profesionales y que ya se han profesionalizado a través de esto, ir a pelear con el gobierno para que no sigan destruyendo, sino al revés, para que proteger esas partes donde hay árboles, donde hay humedales, donde exista la Reserva naturaleza, natural. los paros, toda esa parte se proteja porque se está perdiendo y nosotros también nos estamos enfermando, ¿no? Y a través de ese alimento también está llegando el alimento con químico y lo que nos estamos es enfermando. Por contaminación. Exactamente. Se cerró. No. Bueno. Sientes, sienten desigualdad social frente a su raza y etnicidad. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿sientes que hay un desigual porque perteneces a la comunidad muisca? Pues mire que de mi parte no lo siento así, ¿no? Pero hay mucha gente que sí. Hay muchos comuneros y mucha gente que son indígenas que sí lo sienten así. Que hay como ese maltrato hacia ellos, ¿no? Inclusive en mi comunidad se habla mucho de eso y se pasaban por encima de nosotros, se tiraban eso. Pero también hay que mirar que nosotros dimos flagelamos, como que nos doblamos para que pasara. Si nosotros hubiéramos sido duros de corazón, cuente lo que esto no hubiera pasado. Y los abuelos muchas veces por estarse tomando una cerveza prefirieron vender las tierras a las personas que llegan y eso sirvió para que estuviéramos así, ¿no? Entonces tampoco uno puede decir no es culpa de nosotros, ¿sí? Y yo veo que el indígena es berraco, pero también muchas veces se doblega, ¿sí? Entonces no veo que el derecho en eso, el derecho es saberlo afrontar y saber poner el pecho, ¿no? Cuando usted comete el error, pues póngale el pecho y afrontelo, ¿no? Y, y no debemos echarle la culpa a otra gente, pues porque la gente también tiene derecho a vivir, ¿no es cierto? Blanco, negro, y vivimos en un mismo mundo. Entonces todos tenemos el mismo derecho de vivir en el territorio, bien sea indígena o no sea indígena. Lo que pasa es que tenemos que saber
de enseñarles cómo se protege ese territorio, ¿no es cierto? Enseñarle a la gente que llega nueva cómo es que debemos cuidar el territorio, cómo es que podemos entre ambos manejar este mundo, ¿no? Que es lo que nos hace falta, pero entonces veo que nos excusamos unos con los otros, entonces como soy indígena, entonces usted me está, ¿cómo es que dicen ellos? Ustedes nos están vulnerando, nos están utilizando, derechos. Están pasando por encima de nosotros, ¿no es cierto? Y uno se siente, mejor dicho, somos los que, y no es así. Yo veo que en este momento lo que debemos es trabajar en unión para que este país se mejore. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Este cuento serán usadas con el fin de presentar una evidencia de un proceso de investigación para la materia de antropología, como te contaba. Entonces serán presentadas a la docente Karen Dayana Nieves Gámez. Y muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Yo quiero preguntarle una cosa. Ay, ¿cómo estás grabando? Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Vanessa Lazo Giraldo, estudiante de la Fundación Universitaria Uniclaretiana del programa de Trabajo Social de tercer semestre. ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Chihuazuque Neuta. Bueno, a continuación le realizaré las siguientes preguntas para un trabajo de investigación de la comunidad indígena Muisca de Bosa, para la asignatura de Antropología Social y Cultural de la docente Karen Dayana Nieves Gámez. Bueno, iniciemos. Para ustedes, ¿cómo es la cultura muisca? Para nosotros la cultura muisca es como el saber propio, como todas las costumbres que nos han dejado nuestros abuelos. Inicialmente pues ellos casi siempre se refirieron más como hacia la parte campesina. Ellos decían que eran campesinos porque eran agricultores y también pescaban en el río Tunjolito. Entonces como que siempre fue esa percepción de lo muisca, es como o más al campesinado que más antes. Bueno, ¿cómo era la cultura muisca antes y cómo es actualmente? Anteriormente pues lo que se ha hallado son como las costumbres que se tenían en cuanto a la música. Son mucha música de vientos, gente sembradora, recolectora, pues los abuelos se dedicaban también a la pesca, como lo hice anteriormente, y creo que la costumbre también se ha mantenido es en la unión familiar de los clanes. Muchas gracias. ¿Cómo está conformada la comunidad muisca? ¿Cómo estaba conformada anteriormente? La comunidad siempre se ha caracterizado por conformarse en clanes, ¿sí? Algo muy curioso es que los clanes siempre llevan como un distintivo. Entonces, por ejemplo, están los guarapos, que ese es en mi caso el clan. Está el clan de los conejos, está el clan de los cabezones, está el clan de los cobos, que dicen parrandos. Entonces se venido manejando más que todo por familias. Pues así ha estado constituido y se conocen más que todo entre ellas, es así, por los apodos que se tienen, que es como lo que caracteriza a cada clan. Gracias. ¿Qué importancia tiene para ustedes la unión entre dos personas y la familia? Y bueno, ¿cómo se realiza la unión entre dos personas? Bueno, pues a raíz de que como la cultura muisca en la parte de Bosa no se encuentran casi datos, pues siempre nos hemos basado en la parte católica. Y como nombraba anteriormente, pues las familias siempre están muy unidas. Entonces como que cada familia, en mi caso por ejemplo mi mamá vivía al lado de mi tío y al lado de otro tío y otros 4 tíos. Entonces siempre está como el núcleo familiar donde uno encuentra a ese clan. Vale. ¿Cómo es la educación que reciben los niños de la comunidad y en qué se centra? Bueno, en mi caso pues mi educación fue normal como la de todo niño, ¿sí? Pero últimamente se ha venido gestionando la cuestión de la recuperación del saber propio, ¿sí? Entonces en este caso se tiene el Jardín Ubarrúa, que se encuentra en la parte de San José, la vereda San José, que es donde se encuentra ubicado otro tipo de familias, y ahí se encuentra junto a la cuenca del río Tunjolito. ¿Y allá qué les enseñan a los niños? Bueno, entonces allá les enseñan, digamos que es como una mezcla de la educación occidental, como le llamamos nosotros,
que sería como el tema académico, matemáticas, español, lenguaje, aprender a escribir, aprender a leer. Solo que, por ejemplo, si van a aprender a sumar, entonces pues con los granitos de maíz, o les enseñan el cuidado de las plantas, de que el agua se tiene que cuidar. Entonces tipo como en la parte ecológica, naturaleza, que es donde siempre se conserva y se ha conservado el indígena. Ok. Bueno, ¿existe un lenguaje muisca? ¿Aún prevalece? Del lenguaje muisca sí se sabe muy poco. Pues ahí obviamente hay muchos relatores, escritores que hablan de un muiscubún, que aparentemente pues es la lengua acá. Pero en mi caso pues la verdad no conozco mucho. Mis abuelos tampoco decían que ellos conocieron la lengua. Pero sin embargo hay otras comunidades como las de Suba, Cota, que como que hemos adaptado varias frases de ese lector. Pues hay frases como Coa, que es buenas tardes, buenos días. Hay otras que se han venido, está el guache, que el guache como se conoce en la jerga occidental es como el hombre atarbán con la mujer, no, aquí en este caso es el guardián, ¿sí? Entonces como que se han preservado esas palabras, se han venido como recuperando. Muy interesante. Eh, ¿Cómo eran sus procesos económicos antes? ¿Existía el trueque? Efectivamente existía el trueque. Digamos que cuando, a medida que fue llegando, bueno, existía el trueque y se dedicaban harto a la ganadería, a la pesca y a la agricultura, ¿sí? Entonces digamos que entre las familias, como no había mucha población aún, entonces se conservaban varias casas. Entonces entre las casas se hacían los diferentes intercambios. Entonces, por ejemplo, en mi familia cultivaban trigo, entonces otra familia se dedicaba al ganado. Entonces se hacía el trueque. Ya con la llegada de la población, como se fue llegando acá a la parte de la comunidad, pues obviamente se van adquiriendo otras costumbres. Igual también se manejaba el trueque en abastos, según lo que me contaba mi abuela. ¿Y cómo son sus procesos económicos ahora? Nuestros procesos económicos tratamos de que se mantengan ciertas cosas de antes, como por ejemplo el sembrado y, y la ganadería, ¿sí? Desafortunadamente la pesca no, pues por condiciones ambientales que ya se saben, ¿sí? Del río Tosolito, Del río que ya está Tonelito. contaminado y ahorita existen huertas, ¿sí? Sí, entonces el cabildo o la comunidad ha generado huertas para fortalecer ese tipo de cosas, Prevalecer ¿sí? su cultura. Prevalecer la cultura. En cuanto a la ganadería, pues hay pocas familias que todavía tienen terrenos para tener sus vaquitas, sus ovejitas, o ya es muy limitado debido a que ha llegado mucha gente de otro lado y pues los mismos habitantes de la comunidad han vendido sus tierras. Entonces digamos que no se maneja igual que antes, pero igual hay muchos que son ya formados profesionalmente en las universidades, otros que se dedicaron a la albañilería y así. Chévere que aún prevalezcan como esos saberes ancestrales. Eh, ¿Sienten desigualdad social frente a su raza y etnicidad? Pues en mi caso, pues anteriormente lo sufrí mucho cuando estuve en el colegio. Pues mis apellidos son como muy poco comunes en la cultura, pero para nosotros era normal aquí en Torrebosa. Entonces cuando uno llega a un colegio con personas de otro lado, pues obviamente las personas tienden como a hacer bullying o por así decirlo. Y ya en la universidad pues es un poco más tolerable porque es el conocimiento universal de las cosas. Entonces pues se ha sabido sobrellevar. Pero al principio en las niñas creo que sí ha afectado bastante. Bueno, te agradezco mucho por contestar nuestras preguntas. Estas, bueno, son usadas con el fin para presentar la evidencia del proceso de investigación a la docente Karen Dayana Nieves Gámez. Muchas gracias. Vale. Bueno, anexando más cosas de parte de la comunidad, pues digamos que también los niños se están empezando a formar desde el tema cultural y artístico,
dentro de la danza, digamos que existen varios grupos, están divididos. Entonces las mayoras, como tal, que son como el eje fundamental de la comunidad, tienen su grupo de danzas donde ellos practican pues sus saberes que han tenido siempre, con las que se crearon en sus diferentes fiestas. La comunidad es muy fiestera en sí, entonces ellos siempre se manejan. Cada año se realiza el festival Hizkachi Azue, ¿sí? Donde se manifiestan como todas las tradiciones que la comunidad realiza. Es que está la vara de premio, que es un juego tradicional, el trompo, la coca, la cilebra, se juega el juego de los encostalados, el juego de la chicha. Se tienen sus muestras artísticas de la parte de Cundinamarca, de la parte de Boyacá, porque también hay que conocer hasta dónde va el territorio de Bacatá en su momento. Entonces pues también hay grupos que también ya deciden fortalecerse en danza con maestros profesionales, como es mi caso, donde también manejan ritmos del Perú, de Ecuador, de Bolivia, de los Pastos, de Tolima, de Antioquia, ¿sí? Pero no es como un homenaje a ellos, a estas partes, ¿sí? Está la parte del tejido, también está el grupo de tejedoras. Entonces ellas se dedican mucho al tejido, tienen sus productos que los sacan en diferentes ferias. Están los médicos ancestrales, que son los que se encargan de toda la parte de la salud, ¿sí? Ya la gobernabilidad pues se lleva a cabo del señor gobernador, tiene sus alguaciles, su alcalde menor, y ya. Eso es todo lo que quería como agregar a la entrevista. Espero que sí. Muchas gracias.